Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Trabajaremos con un problema de razonamiento. Veamos qué nos trae este problema. La mitad de un número, es decir, un número cualquiera, un número X, es igual al 50% del mismo número. Siempre he indicado que cuando vayamos a resolver un problema o cualquier situación de nuestra vida cotidiana o laboral, lo importante es analizar en forma minuciosa, es visualizar con detalles cada uno de los aspectos que forman parte del problema. Entonces vamos a analizar parte por parte. Esa es una de las recomendaciones que yo siempre hago al momento de resolver un problema. Vamos a analizar parte por parte. La mitad de un número, ¿a qué se refiere la mitad de un número? Primero vamos a indicar de qué número se trata. Ese número que estamos hablando, vamos a decir que ese número es X. Entonces vamos a indicar que este número al que se está refiriendo es un número cualquiera, es un número X, es un número X. Entonces aquí le voy a escribir la letra X. El número al que me estoy refiriendo es la letra X. Perfecto. Entonces, a continuación, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué es la mitad de un número? ¿O cómo se determina la mitad de un número? Si el número es X, si este número es X, entonces encontrar su mitad no es más que dividirlo para ¿cuánto? ¿Qué es encontrar la mitad de un número? Es dividirlo para 2, indistintamente de qué cantidad valga X. Supongamos que X vale 100, al dividirlo para 2, su mitad es 50. Encontrar la mitad de un número es dividirlo para 2. ¿Y qué es por acá el 50% de un número? Si el número es X, entonces el 50% sería 50 dividido para 100, es decir, X que multiplica a 50 que se divide para 100. ¿Y cuánto es 50 dividido para 100? Si simplifico, si digo la 50ava 1 y la 50ava de 100 es 2, ¿cierto? La 50ava de 50 es 1 y ¿cuánto es la 50ava de 100? Sería 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría este problema? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría X por 1, X por 1 porque aquí quedó 1, X por 1 es X, X por 1 es X, y en la parte del denominador nos quedaría el número 2. Entonces, analicemos qué es lo que nos queda por aquí. Nos queda X sobre 2 y por acá nos queda también X sobre 2. Significa entonces que la mitad de un número es dividirlo para 2 y que el 50% de un número es 50 sobre 100 y que al simplificar esto queda X sobre 2. Entonces, bajo este criterio, puedo concluir que la mitad de un número, indistintamente de qué cantidad sea este número, es igual al 50% del mismo número. Aquí una aclaración. La mitad de un número es dividir para 2 y el 50% de cualquier cosa, el 50% es la mitad. Entonces, el 50% de un número es lo mismo que la mitad de ese número, tengamos en cuenta, porque el 50% es 50 dividido para 100, que es lo mismo que 1 sobre 2, o que el número dividido para 2, y por acá tenemos también X sobre 2. Entonces, bajo este criterio tenemos lo siguiente, veamos aquí. La mitad de un número, si el número es X, la mitad de un número sería X sobre 2. Por acá, ¿qué explicamos? Si el número es X, por el 50% sería 50 dividido para 100. También nos queda X sobre 2. Entonces, bajo este criterio, podemos concluir que la mitad de un número es lo mismo, ¿qué cosa? Que el 50% de un número, del mismo número en este caso. Tengamos en cuenta algo, que el 50%, cuando hablemos del 50%, nos referimos a la mitad del total de datos que tenemos. Si nos dicen por decir el 50% de asistencia, significa que estuvo la mitad del curso. El 50% del sueldo, he recibido el 50% de mi sueldo, significa que recibí la mitad de mi sueldo, ¿cierto? O me están haciendo un descuento del 50% por tal
por tal aspecto, que por tal producto que voy a comprar, que es el 50% de descuento, que me están descontando la mitad. Entonces, el 50% es la mitad y por acá la mitad, pues ya sabemos que la mitad es dividir para 2 y si el 50% es la mitad, también es dividir para 2. Entonces, bajo este criterio, la mitad del número es igual al 50% del mismo número. Sí, no, no lo sé, es correcta la opción sí. El 50% de un número cualquiera, de cualquier número del conjunto de números reales, la mitad de ese número es igual o es lo mismo que el 50% de ese mismo número. Entonces, mitad y 50% es lo mismo porque mitad es es un medio o es 0,5 porque cuando dividimos 1 para 2, eso es 0,5. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos criterios de matemáticas, estos criterios de razonamiento que nos sirven, que son de utilidad en cualquier situación de nuestra vida. La mitad de un número dividir para 2, el 50% de una cantidad es la mitad de esa cantidad. Por lo tanto, la mitad de un número es igual al 50% del mismo número. Se cuidan bastante.